y por supuesto a todos los asistentes. Para tratar de responder y después qué, tal vez haya que preguntarse qué pasaba antes. Pero no solo qué pasaba antes, inmediatamente antes, sino un antes que va bien atrás. Y desde la perspectiva que yo manejo, poder establecer cómo se ha configurado el sistema humano. Voy a hacerlo muy brevemente, por eso voy a dar algunas ideas nomás, no voy a entrar en el detalle de explicar algunos de los aspectos que voy a mencionar, salvo que aparezca luego en el intercambio esa posibilidad. Entonces, digamos que la configuración del sistema humano tiene un antecedente muy lejano. No me voy a referir exclusivamente al Big Bang, que es tal vez también un antecedente, sino a lo que ocurrió en el curso de los últimos 500 años. Pero básicamente, para mencionarlo nada más, las 5 extinciones que ha tenido el planeta. Hoy día se habla, por lo menos algunos teóricos están diciendo que nos encontramos en un proceso de la 6ª extinción. Esta extinción, la última fue hace 66 millones de años, desaparecieron los dinosaurios, se comenzaron a producir mucho más mamíferos, y de los mamíferos es que viene, por supuesto, el hombre, el ser humano. Y entonces se ha ido configurando una entidad, un individuo o una colectividad que ha ido modificando sus formas de organización, las instituciones que ha creado, su propia conciencia, la conectividad que ha vinculado a una serie de elementos y dimensiones, y su subjetividad. Es decir, la configuración del sistema humano es una configuración compleja donde convergen a distintos ritmos y velocidades distintas dimensiones. Esas distintas dimensiones, digamos, como que interactúan en un momento determinado y nos da una mirada que nos permite tal vez señalar la complejidad de lo que somos. En ese proceso se han ido, digamos, desplegando distintas maneras de pensar, sentir, organizarnos, participar, hablar. En fin, todo eso forma parte de esta idea. No solamente somos economía, somos mucho más que economía. Y por lo tanto, podemos hablar de una multiplicidad de factores y dimensiones que han contribuido al sistema humano en el cual nos desplegamos nosotros. En este proceso hemos adquirido un nuevo conocimiento, el paso que hemos tenido por diferentes etapas o momentos que nos han permitido mirar de manera más compleja. Podemos identificar algunos relatos y promesas que se nos han venido haciendo, sobre todo en los últimos 2000 años, para no remontarnos tan lejos, ¿no? Hemos pasado pues la mirada, nosotros en general, que venimos de una cultura cristiana, del cristianismo al iluminismo, la racionalidad, el hombre racional, al capitalismo, que ofreció la prosperidad para todos, el socialismo, que ofreció una sociedad sin clases, y la sostenibilidad, que hoy en día se ha convertido en la ética más importante del complejo proceso de la humanidad. Sostenibilidad que lo que busca finalmente es asegurar la continuidad de la vida. Entonces, para poder continuar la vida, para que los seres vivos y en particular el ser humano pueda continuar, sostenerse en el tiempo, se requiere algún mecanismo que haga factible la identificación de todos estos planos y dimensiones que he mencionado, para ver de qué manera se articulan y poder sugerir, porque no podemos nada más que sugerir, para ver cómo perturbamos el proceso de la sociedad humana. No lo podemos transformar a nuestro antojo, podemos sugerir formas, pero no lo podemos manejar a nuestro antojo, porque el sistema humano es un sistema que se va modificando continuamente, y eso hay que tenerlo en cuenta, sabiendo que esta diversidad de aspectos o dimensiones están permanentemente conectados y modificándose. Bueno, entonces en este proceso han surgido una gran cantidad de contradicciones. O sea, nos hemos hecho expectativas, cada uno de estos discursos, narraciones, relatos y promesas nos han ido haciendo o configurando una serie de ilusiones. Y estas han sido
continuamente, es lo que nos ha pasado hasta ahora, desmentidas, o en todo caso señaladas como inviables o solo a medias. Y entonces, las contradicciones que, y menciono solamente algunas, que yo he visto para esta conversación, son las contradicciones y dilemas que se han generado entre crecimiento y pobreza, desigualdad y derechos humanos, libertad de expresión y control de los medios de comunicación, corrupción y representación política, producción limpia y contaminación. He escogido algunos, como se podrá ver, no son todas las contradicciones que uno podría identificar y solo para efectos de ilustrar el sentido del pensamiento o de la idea que estoy proponiendo. Entonces, estas contradicciones han buscado ser resueltas de diferentes maneras. Esas diferentes maneras podemos identificarlas, digamos, como han habido momentos en los que se han buscado modificar el sistema mismo, ¿no? En el curso del siglo XX hemos tenido varios tipos de movimientos, desde la Revolución Rusa, la emergencia del nazismo o del fascismo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que han sido momentos en los cuales se ha buscado alterar la relación de los componentes diversos que existen en el mundo, en ese momento existían, pero también se ha buscado limitar el crecimiento. Los que tuvieron contacto con el tema ambiental al comienzo dijeron, tenemos que limitar el crecimiento porque no nos va a dar. Estamos creciendo demasiado rápidamente, la población se modifica y crece tanto que esto puede ser un problema. Al comienzo del siglo XX éramos 1.600 millones de habitantes. Hoy día somos casi 8.000 millones de habitantes. Esta multiplicación ha ido generando ocupación de territorios, espacios, y también generación de identidades y de miradas hacia uno mismo, hacia el interior, que nos han dado una pauta de visualización nuestra. El tema de la responsabilidad social también, desde el lado de las empresas, para modificar su comportamiento, los vínculos que se establecían entre los componentes de las empresas, ha sido otra vía para resolver estas contradicciones. La lucha por la igualdad, la democracia, y los comportamientos éticos, no a la discriminación de ningún tipo, no solamente en términos de género, sino también en términos raciales, religiosos y de diversos órdenes. La globalización como para poder articular la posibilidad de ampliar un mercado que se sentía demasiado estrecho con los estados nacionales y con los mercados nacionales. Y luego, lo que ahora estamos de alguna forma haciendo, lo he mencionado, el desarrollo sostenible. Hemos llegado a este punto y lo que quiero decir en este momento es que la manera como el sistema humano se reproduce es un conjunto de componentes o elementos que están en contradicción permanente y que las voy a identificar como energías sociales, unas de cohesión, otras de repulsión, unas que son, digamos, de cohesión, sí, pero otras entrópicas, o sea, que buscan o tienden al colapso. Entonces, lo que está dominando en ciertos momentos es una energía más constructiva. Lo que domina en otros momentos es una energía más, digamos, destructiva, negativa. Estamos siempre en el balance entre lo constructivo y lo destructivo. Hoy día domina lo destructivo. Lo destructivo no solamente es el coronavirus, lo destructivo es la manera como nos vinculamos, cómo percibimos el universo y cómo actuamos en ese universo con los paradigmas que se han ido construyendo en el proceso de la configuración no solamente de nuestras individualidades, sino también del sistema colectivo del que formamos parte. Entonces, el desafío que tenemos es un desafío para transformar, yo diría principalmente lo coloco allí, para transformar los paradigmas con los que se orienta desde el nivel de nuestro inconsciente nuestra actuación. Nuestra actuación no siempre es consciente, una buena parte es inconsciente. Estamos con paradigmas incrustados en nosotros mismos que nos dan pautas para nuestra actuación de la que por lo general y seguramente la mayor parte de las veces ni nos damos cuenta. Repetimos un proceso de reproducción que tiende a generar las contradicciones o ampliarlas o multiplicarlas que he señalado algunas como simplemente ejemplo hace un momento. Entonces, el desafío de la transformación de los paradigmas para poder conocer el sistema es el desafío que tenemos. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, es un tema que hay que trabajarlo muy profundamente. Tiene que ver con estos elementos. Preguntarnos, ¿no? ¿A qué le damos valor? ¿Qué es valor? Si no nos preguntamos qué es valor,
nos quedamos en el valor económico o en el valor social o solamente en el valor ambiental, la idea no va a provocar una perturbación en el sentido que quisiéramos, ¿no? Como humanidad. Entonces, ¿cómo hacemos para provocar la adaptabilidad, transformación, continuidad del sistema humano? No solamente es un tema de la subjetividad. La subjetividad es también el resultado de un proceso de transformación continuo, y la subjetividad ayuda a la transformación de lo que, entre comillas, sería lo objetivo, por darle simplemente una denominación. Entonces, la modificación de los paradigmas va a ser un elemento importante, porque una buena parte de esos paradigmas están en los periódicos, en los medios de comunicación, en la televisión, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y en general en los comportamientos en la vía pública. De la manera como nos comportamos en la vía pública, damos cuenta de lo que tenemos adentro. Y esa manera hay que observarla para tratar de articular cómo es que el sistema se sostiene reproductivamente. Reproductivamente quiere decir transformándose, pero tiene que admitirse que requiere una transformación. Y en el caso peruano, requerimos alterar el patrón de vínculos que tenemos, ese patrón que nos caracteriza, que tiende a ser, no digo que es solo eso, pero digamos, transgresor, ¿no? Que es un comportamiento que difícilmente, no digo que no se haga nunca, ni que represente necesariamente la mayor parte de nuestro comportamiento, pero que no necesariamente se articule en función a normas y a algo que podría ser el sentido del bien común. Me parece que ahí estoy alrededor del tiempo que creo que se me ha dado. En todo caso, si hay oportunidad para conversar después, en fin, lo haré. Gracias, Baltasar. Sí, vamos a tener igual el tiempo luego abierto para poder seguir complementando. Pasaríamos ahora para el espacio de María Pía. Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias por esta invitación, Joaquín. Encantada de estar con ustedes, Baltasar, Leopoldo, José Antonio y todos los demás. Confieso que me ha resultado un poco perturbador escuchar a Baltasar hablar de la sexta extinción de lo humano. No que no lo hubiera pensado, pero dicho así resulta bastante más inquietante. Voy a llegar a eso también, mi enfoque va a ser más psicoanalítico, con lo cual podremos complementar algunos términos. Efectivamente vivimos una crisis universal, probablemente la única que vayamos a vivir nosotros y la única que se ha vivido en los 2 últimos siglos, después de la gran gripe española, pero es una crisis universal no solamente porque es una crisis sanitaria, sino porque toca todos los aspectos de nuestra vida. Nos cuestiona además en lo personal sobre el modo en que vivimos y en el modo en que vamos a vivir a partir de ahora, el modo en que nos vamos a relacionar, el modo en que van a funcionar los cuerpos, el modo en que vamos a vivir en comunidad y en sociedad. Pero además esta crisis nos muestra lo fútil que es haber creído que habíamos domesticado a la naturaleza. Creo que estábamos en una especie de arrogancia o de omnipotencia que nos venía de los avances de la ciencia. Estábamos en la tecnología también. Sentíamos ya que podíamos controlar, por ejemplo, la vida reproductiva en laboratorio. Nos acercábamos casi a la creación y de pronto nos damos con este virus que por ser un virus es algo relativamente familiar, pero es un virus que nos es absolutamente desconocido y frente al que no tenemos respuestas. Entonces, frente a esta omnipotencia de la ciencia que estábamos sintiendo muy fuerte, de pronto nos encontramos vulnerables, frágiles y frente a la muerte y al miedo de la muerte. Pero no solo eso, no solamente nos encontramos ante el miedo al contagio y a la muerte y a nuestra vulnerabilidad, sino que nos encontramos a lo desconocido.
No sabemos cómo enfrentar esta situación. Primero se decía que el contagio venía de aquí, después se corrige que por allá. Hay mucha información, mucha contradictoria, porque además los mismos científicos no se terminan de poner de acuerdo, por ejemplo, sobre la medicación, ¿no? No digo ya la vacuna, que se está avanzando, pero hasta ahora no se ponen de acuerdo sobre la medicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta situación? La incertidumbre. La incertidumbre nos ha ganado. Junto con la incertidumbre, la ambigüedad. Voy a desarrollar un poquito los dos conceptos. La incertidumbre es propio de la vida. La certeza extrema es solo rigidez y en caso extremo psicosis. Vivimos en incertidumbre. Los psicoanalistas particularmente trabajamos con la incertidumbre. Tenemos que acercarnos a los pacientes con incertidumbre para poder captar lo que ellos nos traen sin preconceptos. Pero la incertidumbre de nuestro trabajo psicoanalítico, por ejemplo, y la incertidumbre de todos los seres humanos al vivir la vida cotidiana, está permitida porque hay certezas que funcionan y que están a la base de nuestro funcionamiento y que nos permite la incertidumbre. Esas certezas están muy frágiles en estos momentos. Entonces lo que tenemos es básicamente la ambigüedad. Informaciones, como decía, contradictorias, inseguras, inciertas, una abundancia de información además que nos angustia y nos terroriza. En un artículo que publicó hace poco María Paz de la Puente en La República, me gustó mucho porque habló de la ambigüedad. Y la cito, porque lo dice muy bien. Dice, si bien es necesario abrirse a la incertidumbre que impone el vivir, la coexistencia de las nociones incompatibles y contradictorias durante un tiempo sostenido genera en la mente una compleja línea de tensión. Y pone como ejemplo el de Proteo, que es uno de los dioses marinos griego, que tenía el poder de ver a través de las profundidades y de predecir el futuro. Pero para predecir el futuro la condición era que lo tenían que seguir a él. Y él pasaba por una serie de transformaciones, se transformaba en agua, en fuego, en animales, y solo aquel que lo seguía a través de estas transformaciones lograba recibir su poder de predicción, lograba recibir la certeza que se estaba buscando. Me parece que esa es una metáfora muy bonita, porque no nos queda otra más que ser flexibles y permitirnos transitar por esta incertidumbre y seguir avanzando por ella para encontrar nuestras soluciones. Y no me refiero a cómo cuidarnos del virus, cómo lavarnos las manos. Me refiero a toda esta crisis gnóstica sobre quiénes somos, cómo vivimos, cómo queremos vivir, cómo vamos a vivir a partir de ahora, cómo podemos seguir sobrellevando esta existencia de 7.000, ha dicho Baltasar, 8.000 millones de nosotros, con sus necesidades, muchas superfluas, pero muchas necesarias, en un solo universo, ¿no? Porque lo cierto es que este virus cae en un momento en donde la sostenibilidad, como ha señalado Baltasar, es fundamental. Nos estamos cuestionando si el universo es sostenible, si los 7.000 u 8.000 millones de habitantes pueden seguir viviendo en el mundo tal cual lo conocemos. Y en este momento de cuestionamiento sobre nuestra existencia y nuestra sobrevivencia, aparece el COVID, o la COVID en realidad, que es la enfermedad, que nos hace sentir que de pronto morimos todos y de pronto podemos desaparecer todos. Creo que aquí yo quisiera introducir un término psicoanalítico que es
lo siniestro. Y es un término que se usa con mucha facilidad de manera bastante banal. Lo siniestro es aquello que produce terror. El coronavirus no es siniestro. Lo que es siniestro es que de pronto percibimos algo propio como no propio. Algo que nos es familiar como si no fuera familiar, como si no nos fuera propio. Y ese interjuego entre lo propio y lo no propio, lo familiar y lo no familiar, resulta siniestro. Entonces, yo creo que el coronavirus, que es un virus y como tal nos es algo familiar, históricamente sabemos lo que son, lo que han sido las grandes epidemias en el mundo, no solamente virales, nos es familiar la enfermedad, pero de pronto aparece un virus que es absolutamente desconocido en sus manifestaciones y en su manera de comportarse. Y entonces aquello que nos es familiar es algo completamente no propio. Pero lo interesante del concepto de siniestro es que esto viene a despertar sensaciones similares de lo propio. Para que tengan una idea, no sé si todos son psicoanalistas acá, les voy a poner un ejemplo de lo que es siniestro. Un caso, por ejemplo, de una paciente. Ella tiene muchas angustias hipocondríacas. Ella de pronto un día siente que su saliva es más espesa. Ella reconoce esto como una sensación familiar que la ha sentido alguna otra vez, pero no la reconoce como propia, no la entiende y comienza a pensar, tengo un tumor al cerebro, me está espesando la saliva, este es el primer síntoma, porque no puede metabolizar su propia experiencia familiar como algo propio de su cuerpo. De repente el día anterior comió chifa y tiene un poco de sed, o de repente hay algún recuerdo infantil asociado a esa espesidad, no sé si se dice así, a esta saliva espesa. Eso es lo siniestro. Algo que siendo familiar no se puede vivir como propio, porque no se puede metabolizar como propio. Y el trabajo psicoanalítico consiste justamente en ayudar a esta metabolización. Creo que esto nos está pasando en gran medida con el COVID. Esta sensación de terror que nos produce. Estamos definitivamente, por todas estas razones, ante una situación que algunos llaman de traumática, otros prefieren llamar de disruptiva. Y yo prefiero llamarla disruptiva porque una situación traumática colectiva significaría que todos estamos viviendo la experiencia con la misma intensidad, y eso no es así. Cada uno reacciona en función a sus mecanismos de defensa, en relación a los niveles de salud familiar, a los niveles a las potencialidades que tiene, a sus propias experiencias vitales. Entonces, yo creo que es una situación disruptiva porque es potencialmente traumática. Y eso va a depender de cómo responde cada uno ante la situación. Pero al decir que es una situación disruptiva colectiva, estamos diciendo que hay una situación, un hecho fáctico que está estremeciendo el mundo interior, eso sí, colectivamente, de todos y cada uno, a distintos niveles, con distintas intensidades, pero todos estamos tocados con esta situación. Esto afecta nuestra integridad psíquica, compromete nuestras emociones, el pensamiento, los sentimientos. El pensamiento es muy importante. En estos tiempos nos es más difícil pensar. Jorge Bruce mencionaba en un foro a una psicoanalista y escritora argentina que le preguntaban qué pensaba sobre el coronavirus, y ella decía, en estos momentos, en estas épocas, pienso poco. Y es verdad, nos está costando pensar. Y creo que porque nos cuesta pensar, porque nos cuesta entender y porque no sabemos, estamos frente a lo desconocido, es que vemos estos foros como el de ahora, que se dan muy a menudo porque necesitamos tratar de entender, tratar de metabolizar,
tratar de procesar algo que nos está siendo muy difícil de entender. Quería un poquito hablar del Perú y de la salud mental en el Perú. Creo que el coronavirus ha venido a enrostrarnos de manera brutal las diferencias que hay en este país y las enormes carencias que hay en nuestro sistema de salud en general y de salud mental en particular. Nos ha saltado a la cara algo que en realidad todos sabíamos, era parte de la información que teníamos colectivamente, pero había habido una serie de factores que no viene al caso mencionar, entre ellos indolencia, por supuesto, falta de voluntad política, ceguera, intereses. Pero lo cierto es que se ha hecho evidente con el coronavirus lo central que es la salud mental. Primero, que carecemos de servicios de salud mental suficientes. Y entonces, si hablamos de un y ahora qué en el después, creo que no solo nos tenemos que plantear nuestra existencia como humanidad, cómo van a ser nuestras costumbres, sino tenemos que pensar en cosas muy concretas, como el tema de salud mental, y es hora de que le demos el lugar central que merece. Tenemos que entender que la salud mental no se restringe al sector salud. La salud mental tiene que ser entendida globalmente, desde todos los ministerios, pero también globalmente desde la visión que tenemos nosotros como vida social. Es decir, entender que la salud permite un mejor rendimiento en las empresas, una mejor vida en las familias, un mejor aprendizaje en los colegios, una mejor posibilidad de amistades, una mejor conciencia cívica y ética. Es decir, abarca todos los aspectos de nuestra vida, mientras que la falta de salud mental genera mucho malestar e interfiere en todo el tipo de relaciones humanas que podamos imaginar, pareja, familia, pero también laboral, escolar, cívica. Entonces, creo que ese es uno de los puntos centrales, a mi modo de ver, de pensar en términos de, y ahora, después, ¿qué va a pasar? Y creo que tenemos que dedicarnos a eso también. Por supuesto, he hablado de lo siniestro, he hablado de lo desconocido, he hablado de ambigüedad. Creo que en un después vamos a tener que ver cómo hemos sido capaces de atravesar, siguiendo a Proteo o no, y si hemos sobrevivido a estas ambigüedades, y cómo sobrevivir de la mejor manera posible. Es, creo yo, el reto de nuestros tiempos, encontrar, más que pensar en una sexta extinción de la humanidad, esto que Harari nos muestra casi con espanto cuando uno lo lee. Creo que entre tanto tenemos que encontrar respuestas para ser capaces de utilizar flexibilidad y adaptación, que eso es propio del humano. Quien no se adapta no sobrevive. Tendremos que confiar en la ciencia y en sus propuestas, pero tenemos que exigir a los políticos capacidad de implementar lo que haya que implementar para vivir mejor. O sea, el COVID-virus nos ha mostrado que la solidaridad no es un asunto de caridad ni de filantropía. Es decir, si no tenemos la capacidad de que estén sanos todos, no vamos a estar sanos ninguno. Entonces, estamos a otro nivel de cosas. Y el coronavirus pasará, encontrarán la vacuna, pero vendrá otro. Ya el virus mutó del animal al humano y seguirá mutando por el tipo de relaciones que estamos teniendo con la naturaleza. En fin, creo que ya me he extendido bastante. Por ahora lo dejo ahí, esperando poder ampliar algunas ideas en el diálogo posterior. Gracias. Gracias, María Pía. José Antonio, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Yo lo que creo es que después del COVID va a cambiar muy poco, ¿sí? En el macrosistema ya estamos viendo como, por ejemplo, Estados Unidos ya se apropió del único fármaco que está más o menos comprobado, el Remdesivir, ¿no? Y lo mismo van a hacer haciendo el resto de potencias con los medicamentos que sigan saliendo. Y luego nos irá llegando a los países menos ricos, y dentro de los países menos ricos nos irá llegando a los que tenemos la posibilidad de pagar $1.000 o $1.500 por una vacuna, que somos pocos en Perú. En términos globales, yo creo que esta pandemia no va a ser lo suficientemente fuerte como para originar un real cambio. Creo que van a haber pequeños cambios, que están habiendo pequeños cambios, que son positivos, que van a ser positivos a largo plazo, pero de pequeños grupos que están generando relaciones de solidaridad, de amor, de compasión, y en diferentes partes del mundo. Y eso a nivel microsistema, en algún momento va a generar un cambio. Pero el COVID vaya a cambiar algo para bien ahora, lo dudo mucho. Creo que no va a pasar más de 6 meses para que volvamos a lo mismo. Y peor porque ya se están dando en otros sistemas, por ejemplo, aterrizando a Perú, más diferencias de las que habían antes, ¿no? Diferencias que tienen que ver, por ejemplo, en el plano empresarial, que es otro en el cual me muevo, ¿no? Donde los pocos que pueden tener teletrabajo dentro de un mundo formal están siendo claramente abusados por sus empleadores, trabajando más de 10 o 12 horas diarias, y como ya se ha hablado mucho también, haciendo retroceder muchos derechos que las mujeres ya estaban alcanzando con mucha justicia, porque teniendo teletrabajo con hijos dentro de la casa, ellas son las que más se están perdiendo, lamentablemente. Y se están ampliando más las injusticias sociales, siguiendo con el Perú, porque mientras, como decía María Pía, y vemos, ¿no?, todos los días que se organizan conferencias como esta, es para un grupo que podemos darnos el lujo de pensar sobre esto, mientras la inmensa mayoría está pensando si mañana voy a comer o no. Y esos no tienen opción de ponerse a pensar, o su pensamiento es mucho más concreto. Van a decir, mañana como, mi familia va a comer o no va a comer. Y por eso es que es absolutamente una mentira de que hemos tenido 110 días de cuarentena o lo que hayan sido, ¿no? Una parte del país muy chiquita los ha tenido, y la inmensa mayoría tuvo que salir a resolver esa primera pregunta de si mañana como o no, desde la primera semana casi de cuarentena. Pero sí soy optimista en el sentido de los pequeños microsistemas donde se han activado
y espero que se mantengan situaciones de solidaridad, de amor, de compasión, de apoyar a otros en la generación de recursos, de ver cómo mucha gente, esa palabra reinventarse me parece muy guachafa, pero ha encontrado recursos que ya tenía, porque nadie se lo ha metido dentro del cerebro, ya los tenían, pero los pueden haber ayudado a reconocerlos y a fortalecerlos, y así empezar a tener alternativas diferentes para sobrevivir en esta coyuntura. Pero esta coyuntura va a pasar en 6 meses, en no más. Se inventará la vacuna, la venderán, primero la tendrán los que tengan más poder y poco a poco nos irá llegando. Sería un cambio cualitativo si es que algún laboratorio la encuentra y la ofrece gratuitamente. Yo lo dudo mucho, pero si algún laboratorio hace un cambio así, ya de segundo orden cualitativo, yo podré empezar a creer que después de esto puede venir una sociedad donde la solidaridad prime sobre lo individual. Sobre la salud mental que hablaba María Pía, también hay yo tengo también un temor muy grande. Los que sean terapeutas aquí, dependiendo, creo que sin importar la corriente, han visto cómo seguramente los que sean privados, al comienzo una disminución de consultas y luego ha ido aumentando. Y yo estaba la semana pasada conversando con colegas de Italia y de España, y luego de que se levante el confinamiento, la cantidad de demanda ha crecido, pero mucho más que en confinamiento, pero mucho más, ¿sí? Entonces, la capacidad de nuestra población de poder llegar a atención terapéutica de calidad es muy, pero muy pobre. Entonces vamos a tener, lamentablemente, secuelas en familias, en niños, en mujeres que en estos momentos están siendo víctimas de violencia en sus casas. Y esa gente va a quedar también fuera del escenario. No va a ser atendida porque no hay recursos y porque se va a repetir más de lo mismo. Yo realmente no creo que las cosas vayan a cambiar acá. Gracias, José Antonio. Damos paso entonces al último espacio de exposición a cargo de Leopoldo Caravedo. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy día, y un tema que suscita, pues, como vemos, muchas preocupaciones, muchas inquietudes, y los escuchaba poco a poco, ya no sabía qué decir, porque el tema se pone difícil, ¿no? Y se me venía una frase que la leí alguna vez con un psicoanalista catalán, que es Joan Coderch, que decía que, lo cita como una frase bíblica, que la frase dice así como: la mujer perdona con frecuencia, el hombre a veces y la naturaleza nunca, ¿no? Y el ser humano ha jugado
a ser el dueño de la naturaleza y se ha encontrado con esto, que la naturaleza de repente nos plantea unos retos tremendos. Pero por otro lado, un educador británico con el que me siento muy sintónico, que se llama Ken Robinson, en un discurso, en una conferencia, él decía lo siguiente: nadie sabe cómo va a ser el futuro y nos enseñan a resolver las cosas como fueron en el pasado. Entonces, no hay algo, si hay algo más contradictorio, ¿no? Es el que no nos enseñan en realidad a pensar, o la posibilidad de pensar en el futuro, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser todo como se ha resuelto antes. Podemos encontrar fórmulas, o formas, mejor dicho, ¿no? Pero esta posibilidad está en que podamos conectarnos, que podamos interrelacionar y podemos lograr una flexibilidad en nuestra mente de tal manera que lo que es distinto, diferente, nuevo, novedoso, como queramos, no lo sintamos como una amenaza, sino que nos dé la posibilidad de que sea un recurso para seguir avanzando, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente tenemos que estar luchando directamente, ¿no? Las batallas no se ganan necesariamente porque haya enfrentamiento con el adversario amenazante, sino porque se creen condiciones para ganar, ¿no? Por ejemplo, en Noruega, todo el tema de la ralentización que hay en todo un sector europeo, ¿no?, ha permitido que el índice de suicidios, por ejemplo, disminuya en 40%, ¿no? O sea que algo de importancia tiene luchar contra esa velocidad estrepitosa que la sociedad nos ha estado proponiendo y que nos ha llevado a esta vorágine de vida, ¿no es cierto?, en donde de repente ahora, bruscamente, este virus nos hace detenernos, nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos crea de repente sentimientos ¿cómo se llama? No le vemos mucho camino al futuro, ¿no es cierto? Yo creo que hay posibilidades, si es que vamos en general, ¿no? Lo que yo pienso es un sistema o crear condiciones para crear conexiones. Hay un video que nosotros hemos pasado en algunas charlas que hemos dado que es maravilloso, que es, por ejemplo, en el Parque Yellowstone, que muchos de nosotros de chicos veíamos en el Oso Yogi, que estaba en los dibujos animados, resulta que existe y que habían desaparecido la naturaleza, se había ido extinguiendo muchos animales, ¿no? Y estaba en colapso. Y de repente habían retirado, se habían llevado a todos los lobos de la zona. Y es increíble porque uno puede ver en el video cómo la naturaleza se recupera. No solamente se recupera, sino que los ríos van cambiando su camino, ¿no? Entonces, no tenemos que hacer necesariamente algo frontalmente, ¿no? Por lo menos nosotros que no somos médicos, que no somos inmunólogos o biólogos que podamos investigar, sino buscar formas en que nos podamos organizar y defender como estructura humana, estructura social, ¿no? Y una de las condiciones es renunciar al control de los demás, sino sentirnos partícipes con los demás, ¿no? Por supuesto, lo que decía José Antonio, hay gente que no tiene posibilidad de pensar, bueno, hay que procurar que el Estado les dé la oportunidad o los espacios para pensar y para ver alternativas, porque si no, va a surgir la desesperación, ¿no es cierto? Estamos bombardeados por noticias, como decía María Pía, que nos desconciertan. Unos dicen una cosa, los otros dicen otra cosa y no sabemos en quién confiar. Y si hay algo que el ser humano necesita es la confianza, ¿no? Hay un concepto, es el de confianza epistémica, que el cerebro desarrolla, el niño desarrolla con la madre, cuando
siente que puede predecir el comportamiento de la mamá, ¿no? Entonces, eso le va a generar, le va a dar la posibilidad de construir conexiones neurológicas y, por supuesto, la posibilidad de tener herramientas para mejorar, ¿no? Pero todo esto necesita a los seres humanos, ¿no? Y necesitamos crear los espacios. De repente ahora no se trata de buscar la solución. Nosotros por lo menos no lo podemos hacer directamente, pero sí buscar las condiciones para desarrollar capacidades resilientes, capacidad de desarrollo, esto que decía José Antonio, de cada vez más demanda de atención, por ejemplo, en el caso de los que somos terapeutas. Entonces, esto significa que de alguna manera se va a tener que resolver, pero no se trata de que vayan a cualquier lugar, ¿no es cierto? Sino que esa condición puede haber gente preparada que pueda contener la angustia de estas personas, el dolor de todas las personas, y por supuesto compartirlo con nosotros, porque nosotros no estamos exentos de ese dolor, de ese malestar, ¿no? de ese sufrimiento, ¿no es cierto? Y esto significa, pues, cambiar las condiciones. Nuestro país no estamos muy acostumbrados a compartir nuestro mundo interior. Yo creo que hay que comenzar a compartir nuestros sentimientos. Incluso me ha pasado en un colegio donde yo creo que tienen una gran sintonía emocional con los alumnos y desarrollan las capacidades emocionales. Alguna vez hicimos un taller donde había que hablar de las emociones y la primera respuesta que obtuve fue, no, eso no se toca acá, eso es para otro espacio, ¿no? O sea, tampoco en este lugar podían hablar de lo que sentían, ¿no? Y si uno va a distintas zonas del país es peor todavía, ¿no? Como que se piensa que las emociones son algo tan privado que no se pueden conectar. Y como veíamos, la posibilidad de que se expresen las cosas no solamente está en nuestra voluntad, sino que está en los espacios que a los que nosotros pertenecemos y que nos impactan, nos afectan con nuestra conciencia y sin nuestra conciencia. Entonces, podemos construir potenciales que ayuden a que los recursos de todos se pongan de alguna manera de acuerdo. Y para terminar, quiero leer una frase que me ha encantado, salió hace poco, la leí hace muy poco, y esto es un poco el espíritu de lo que quería transmitirles, ¿no? La frase dice, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Y de el reto que tenemos es ir construyendo, ¿no es cierto? Y esa narrativa, ese cuento que cambie el final, ¿no? Para todos nosotros, o que cambie el principio, digamos, de lo que es el futuro, ¿no? Por ahora sería esto. Gracias, Leopoldo. Gracias a los cuatro por las diferentes perspectivas y el contenido que nos traen. Creo que es bastante rico y diverso también en sus miradas, ¿no? Desde el punto de vista individual, de cómo cada uno de nosotros, qué nos puede pasar a cada uno de nosotros, cómo afrontarlo. Y creo que progresivamente en diferentes momentos también hemos ido ampliando esta mirada, ¿no? A nuestros círculos más cercanos, luego a nuestro país, luego también al mundo y también a la historia de la sociedad, ¿no? De la humanidad y del planeta, del mundo en general, que da cuenta de la complejidad de una situación como la que vivimos, que creo que definitivamente deja entrever la complejidad de la vida misma, ¿no? Y el reto de hoy creo que es mirar eso directamente, que es algo sumamente difícil de hacer, pero hoy es el contexto que nos toca. Con esto estamos abriendo también el espacio de diálogo, estilo conversatorio con los participantes, y hay ya algunas preguntas en el chat que les voy a ir leyendo. No están exactamente dirigidas a alguno de los panelistas, así que las leo y el que se anime a responderla, iremos conversando sobre los diferentes puntos. Hubo una primera, una pregunta que puso María del Pilar,
¿Cómo vivir el duelo de amigos que murieron y de los que no nos pudimos despedir? De repente yo me animo a empezar. eh, hay el riesgo de terminar siendo muy simplista, pero la muerte produce dolor, es muy dolorosa, y la muerte produce sensación de incomprensión. ¿Por qué? La muerte genera reproches. Y si no, y si hubiera hecho tal cosa, de repente yo no hice lo suficiente, de repente no lo acompañé como debía. Todo ese tipo de reproches se producen. Hay que darse un tiempo para el duelo. Hay que darse un tiempo para el duelo, para sobrepasar los reproches, para sobrepasar las culpas que no ayudan para nada. Hay que darse un tiempo para despedirse, rememorar, recordar, recuperar los mejores momentos del amigo partido, del familiar, del vecino, de los padres. Buscar conexión con la familia, compartir el dolor con las personas más cercanas hace mucho bien. Escuchar a los otros hace bien para comprender el propio dolor. Considerar a los niños que no entienden y que hay que explicarles, hay que hablarles, no hay que marginarlos de esa realidad que ellos también están viviendo. Y una cosa muy interesante, como no se ha podido despedir a estos muertos por el COVID, no ha habido despedida, no ha habido acompañamiento, es bonito pensar en la posibilidad de que cada uno busque su propio ritual de despedida, porque la despedida es importante. Y entonces cada uno encontrará. Hay algunos que buscarán juntarse con los amigos íntimos por Zoom y lo recordarán, brindarán por él, contarán anécdotas, recordarán momentos, se reirán, llorarán. Hay otros que preferirán agarrar fotos y hacer un álbum, otros preferirán escribirle algo. Yo creo que tenemos una capacidad creativa para encontrar cada cual una manera de ritual, colectivo o privado, según cada quien, pero es importante el ritual de la despedida, sobre todo cuando no podemos ver a la persona que queremos y que partió. No sé si alguien más quiere completar. Gracias, María Pía. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera complementar con algo más sobre esa pregunta. Tenemos unas cuantas más. Ahí Joaquín Baltasar está levantando. Ya, me parece interesante lo tuyo, María Pía. Lo que quisiera señalar, agregar, no soy psicoanalista, obviamente, mi mirada es distinta, en el sentido de que adopto una ruta diferente, la visión que yo tengo se mueve en otro plano, ¿no? Pero quizá cuando tú mencionas el término muerte, quizá de una manera más general podríamos decir pérdida. Por lo general nosotros construimos una habitualidad. Estamos acostumbrados a habituarnos a cierto tipo de comportamientos. Y cuando esos tipos de comportamientos desaparecen, sentimos una pérdida. Claro, la muerte de alguien nos produce una pérdida profunda, una pérdida muy grande, pero también hay pérdidas que pueden tener otras dimensiones y que sin embargo siguen siendo pérdidas. Cuando José Antonio decía no va a haber cambio, bueno, ya ha habido una pérdida, ¿no? Nosotros estamos viviendo un momento en el que los vínculos son el distanciamiento social, el encierro vía la cuarentena. Ya, no podemos decir no pasó nada. ¿Qué cosa es un gran cambio? Voy a tomar esto un poco para referirme también a la presentación de José Antonio. ¿Qué es un gran cambio?
a veces no nos damos cuenta de los grandes cambios. Justamente por otro digamos, término que ha usado también María Pía, porque tenemos incertidumbre. La incertidumbre es desconocer cuál es la lógica de relación que se reproduce habitualmente, y a veces esa reproducción habitual no la podemos ver, se vuelve invisible, y no sabemos cómo explicarnos si hubo o no hubo cambio, si hubo, y yo prefiero utilizar la palabra transformación. O sea, ¿qué es un gran cambio? ¿Cuándo se manifiesta? Claro, se ha levantado la cuarentena en cierta medida, o sea, se ha permitido la salida como la estamos viviendo ahora, y pareciera que no pasa nada. Pero habrá que preguntarnos, ¿no pasa nada? ¿No se habrán modificado ciertos vínculos, ciertos patrones que están ahí escondidos y que van a emerger en otro momento, o que ya han emergido en los nuevos comportamientos sin darnos cuenta que esos nuevos comportamientos los estamos desplegando, porque no tenemos la conciencia para mirarlos? El gran cambio se produce cuando tengo conciencia de la pérdida, cuando tengo conciencia de que algo se ha modificado. Claro, no va a haber un nuevo tipo de Estado, no va a haber un nuevo tipo de sistema de la noche a la mañana. Eso es imposible. Pero sí pueden haber modificaciones, que tú las ubicas, José Antonio, en el microsistema. Pero el microsistema o los subsistemas están conectados unos con otros en un sistema mayor. Y por lo tanto, la modificación en un microsistema impacta al conjunto del sistema, aunque la evidencia de su transformación modificatoria no se dé inmediatamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay allí, digamos, Capra, Friedrich Capra, por ejemplo. Todos los días construimos un otro. Yo hoy día soy distinto al que fui ayer. Por supuesto que esto no quiere decir algo radical, pero sí soy distinto a cuando tenía, pues no sé, 40 años, o cuando tenía 20 años. Me he vuelto más viejo, transformándome yo sin que me dé cuenta. El tiempo ha jugado su rol, porque siendo yo un ser viviente, alguien que biológicamente está constituido, en el momento de despliegue, de desplazamiento a lo largo del tiempo y en los vínculos con el entorno en el que yo me desarrollo, no lo percibo hasta que tomo conciencia, ¿no? Cuando uno toma conciencia es que se produce el gran cambio. Mientras uno no tome conciencia, no hay gran cambio. Todo parecerá como normal. Entonces, por eso digo, sí, hay incertidumbre, pero pensemos en que la conexión consciente-inconsciente, microsistema, macrosistema, son conexiones que existen y son las que construyen la realidad. La realidad es infinita, o sea, la realidad no es finita. La realidad no es de la que uno se apropia por su disciplina. Es una explicación que uno da desde un ángulo. Porque la totalidad en movimiento, o sea, Hegel decía, transformación es negar lo dado. La negación de lo dado es lo que es hoy, mañana ya no es. Mañana es un decir, en un plazo, en un tiempo, inclusive en microsegundos. Entonces, admitir la pérdida es admitir, si uno la admite, porque si no la admite, simplemente ni se dio cuenta que ocurrió. Pero admitir la pérdida, tomar conciencia, y en eso hasta cierto punto consiste, digamos, la terapia psicoanalítica, o no sé cómo llamarla, pero digamos el movimiento que busca que de lo más profundo, de ese lugar oscuro, inconsciente, donde hay una energía oscura, que dirían los físicos, emerge una nueva visión. Y esa nueva visión es mi propia percepción de mí, y al cambiar mi visión de mí, cambia la realidad en la que yo me despliego. Creo que justo a propósito de este último punto que toca Baltasar, coincide con las siguientes dos preguntas que van en una línea similar. Giselle hace un comentario y luego una pregunta que conecta también con la siguiente pregunta. Giselle menciona que se hablaba de que somos una sociedad en continua interacción y crecimiento. Sin embargo, hemos tenido también transgresiones históricas. Y pregunta cuáles son las estrategias que podemos usar para poder articular los vínculos hacia el bien común. Coincide también con la pregunta de Malen
que hace un recuento un poco del énfasis o el foco que le ha dado cada uno de los panelistas. Y también pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta desde el punto de vista social? ¿Qué estrategias se pueden implementar, seguir, ¿no? Yo interpreto también un poco estrategias en función de lo que viene mencionando Baltasar, hacia cómo hacer o generar que los sistemas, los distintos sistemas, sean micros, macros, desde el individuo puedan funcionar de una manera quizás más armónica, más sostenible, como se ha usado la palabra también, para transformar esta realidad hacia algo en donde la supervivencia sea viable, ¿no? Mira, yo creo que tratando de atar varias de las preguntas, ¿ya? Aquí hay una de generación de oferta terapéutica de calidad y compromiso social. Eso yo creo que, por lo que he visto en casi todos los centros de formación de terapeutas o asociaciones de terapeutas serios, lo han estado haciendo a través de sus profesionales y de sus estudiantes. Pero hay que ser conscientes que eso llega a muy poca gente, porque nuestras horas son escasas y hay unas que las podemos dar para la ayuda social y hay otras en las que hay que trabajar también. Pero eso tómenlo solo como una parte, porque lo que dice Malen Bolaños, ¿cuál sería una propuesta de vista social como para dar un servicio de salud? Me estoy refiriendo ahora a salud mental, ¿sí? Es que quizá los terapeutas tenemos que dejar de sentirnos muchas veces como los únicos dueños de tener la capacidad de brindar salud mental. Hay diferentes estamentos en esto. Así es. Yo he descubierto con un gusto enorme, y eso Baltasar va en el sentido de lo que a mí sí me da optimismo de que las cosas pueden cambiar. La inmensa cantidad de voluntariados y de miles, de jóvenes de toda condición social, pero sorprendentemente de clase media alta, inclusive alta, que están metidos en diversos voluntariados y dispuestos a involucrarse de alguna manera, no solo en hacer el techo, no solo en llevar la comida a tal sitio, sino en dar soporte emocional. No estoy diciendo terapia ni psicoterapia, pero un primer espacio de contención donde el Estado no va a llegar, ¿ya? Porque el Estado no va a llegar ahora. Y donde estas personas con un nivel de preparación suficiente, apoyados por los centros serios, que lamentablemente tampoco son muchos acá, pueden desplegar un trabajo impresionante porque son miles, y podría decir que por lo menos no menos de 10.000 jóvenes, 10.000 me quedo corto de lo que he estado descubriendo, que están involucrados en voluntariados. Y porque les nace, y porque tienen ganas, y porque se van a
a los conos y a las zonas peligrosas o peligrosas para mí por lo menos, de la ciudad, a llevar sus sábados, sus domingos, y tienen ganas de prepararse en temas que tengan que ver con las emociones. Entonces, quizá claramente no van a hacer psicoterapia, pero pueden hacer un primer nivel de contención ahí donde, por más que querramos, los centros o las escuelas psicoterapéuticas no vamos a llegar, pero sí podemos ayudar a articularlos para que ellos lleguen. Y eso es un cambio muy significativo que yo no había visto antes acá en Lima, por lo menos. Sí, yo quisiera complementar a lo que ha dicho José Antonio. Yo me siento muy tocada por la pregunta porque en la Sociedad de Psicoanálisis estamos hace 4 años en una política de trabajo comunitario, saliendo de los consultorios y accediendo a un trabajo comunitario. Eh, Hemos creado la Asociación Psicólogos Contigo, que reúne a 7 otras instituciones de psicoterapia y una facultad de psicología de la Católica. Y tenemos un gran número de estos voluntarios de lo que tú estás hablando. Y ahora con la pandemia hemos brindado una línea de soporte emocional telefónica que realmente ha tenido un alcance a nivel nacional. Hemos tenido 1/3 de las llamadas vienen de provincias y algunas del extranjero. Hemos podido tener comunicación con todos los sectores socioeconómicos, sobre todo C y D y E. Hasta el 30 de junio, ayer, que terminó la línea, hemos llegado a las 3.000 llamadas, solo la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, y contando las llamadas con Psicólogos Contigo, que incluye las demás instituciones, hemos pasado las 6.500 llamadas telefónicas. Ya no es poca cosa, pero creo que no se trata simplemente de voluntades y de decir que los jóvenes salgan, los voluntarios, sino que las instituciones tienen una responsabilidad de encargarse de esas tareas y procurar suplir aquello que el Estado no puede dar, y tiene la obligación de recordarle al Estado que tiene que insistir y que tiene que trabajar. Hemos abierto ahora que hemos cerrado la línea de escucha telefónica, un nuevo programa que es trabajar vía virtual con equipos de trabajo que trabajan en primera línea. Tenemos ya 2 convenios, uno con el MINSA, para trabajar con los centros de salud mental. Son 156 centros de salud mental en todo el Perú. Y vamos a dar contención a los equipos que trabajan en los centros de salud mental. Darles conceptos, ideas, instrumentos, soporte emocional, fortalecer los vínculos, fortalecer el equipo, es decir, realmente trabajar con gente que a su vez va a replicar los beneficios en mucha otra gente. Creo que ese es un proyecto muy interesante que ojalá se prolongue lo más posible, y tenemos un convenio con una ONG, CHS, Capital Humano Social Alternativo, para comenzar ya hemos comenzado a trabajar, y este fin de semana retomamos con 4 grupos en Iquitos, que están muy tomados por el COVID. Los equipos están muy diezmados, ellos mismos muy enfermos. Hay gente que ha perdido a 1, 2, 3, 4 y hasta 5 familiares. Son equipos multidisciplinarios donde hay fiscales, donde hay policías, donde hay gente de Emergencia Mujer, otros grupos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en fin, maestros. Vamos a trabajar con 3 grupos en Iquitos y 1 en Cusco. Lo mismo, es una acción que no es terapéutica ni individual, sino es una acción en grupos, pero que tiene efectos terapéuticos enormes y tiene la capacidad de potenciar el funcionamiento de esta gente que tiene que atender en salud mental. Entonces, yo sí creo que hay una responsabilidad de las instituciones, y sí creo que hay una responsabilidad del Estado y que hay que insistir en ello.
Creo que las crisis son siempre una oportunidad, eso se dice siempre, es un leitmotiv. Tenemos que hacer que esto sea una oportunidad. Y yo no acepto decir todo va a seguir siendo igual, porque me parece que es estar derrotados antes de comenzar. Y además sí creo, como Baltasar, que hay transformaciones. O sea, de hecho la gente ha perdido trabajos, la gente ha perdido familiares, amigos, hay 200.000 peruanos que se han desplazado a sus pueblos de origen. Esa gente ha cambiado su vida. Pero además la realidad del virus nos está imponiendo reflexiones que de repente no estábamos pudiendo tener. Lo que sí no ha cambiado es el Congreso, pero bueno, no había muchas esperanzas tampoco, ¿no? Yo creo que tenemos que ser optimistas, porque si no, que nos lleve el río. De repente María Pía es un camino más simpático que nos lleve el río. Depende de qué río. Hay ríos que nos pueden poner en muchos problemas. Ahora, me gustaría señalar algo. Todos nosotros, cada uno individualmente y también colectivamente, somos una contradicción. Uh-huh. Decimos y hacemos e impactamos más de lo que nos damos cuenta. Puedo enseñar muy bien un curso de ética, pero me puedo comportar no éticamente, aunque no sea mi intención, inclusive aunque yo no me dé cuenta que me estoy comportando no éticamente. El acto es comunicativo. Nosotros enseñamos en la calle, sin tener un aula. Enseñamos en la vía pública. Enseñamos con cada acto que hacemos. Las iniciativas que ustedes han presentado, digamos, entre, qué sé yo, de voluntariado, por ejemplo, ¿no? Trabajo voluntario es una organización que ya tiene más de 20 años, creo. Ha hecho un montón de trabajo en otro tema, en otro plano, para abordar otro problema. Pero eso también está cargado de contradicciones. No me refiero a trabajo voluntario, porque no puedo hacer un enjuiciamiento de ellos, además les tengo mucha estima, sino tenemos que aprender a monitorear el contenido de lo que nosotros damos en el despliegue de nuestra acción en los diferentes planos en los que nos movemos. Un médico que opera muy bien, pero de pronto tiene un comportamiento inapropiado en otros aspectos. O sea, la contradicción es un elemento a observar para saber si estamos realmente impulsando como pudiera o debiera de ser lo que aspiramos a que haya o no. Entonces, claro, me estoy apropiando un poquito de la mirada de María Pía, de Leopoldo y de José Antonio, porque yo no soy, pues, ¿no?, un psicólogo ni un psicoanalista, pero desde la mirada del sociólogo, vamos a ponerlo de esa manera, también nos preocupamos por los microsistemas, nos preocupamos por la subjetividad, nos preocupamos por los comportamientos. Y esos comportamientos, desde la óptica de esta disciplina, digamos, que es la sociología, es que vamos descubriendo el discurso que nos manifiesta la sociedad. Y en el caso peruano, la sociedad peruana. ¿Y qué es lo que nos manifiesta la sociedad peruana? Por eso mencioné el término. Tendemos a ser muy transgresores, pues. Podemos desmontar el paradigma, eso que está de manera inconsciente. ¿Podemos desmontar ese paradigma? Obviamente que no es fácil. Y no lo resolvemos todo simplemente con filantropía, por supuesto que no. Pero no hay que perder de vista que somos contradictorios. Hay una energía social constructiva y hay una energía social destructiva. Lo que sí tenemos que hacer es que predomine, es nuestra aspiración, la energía social constructiva. Yo he hecho un cálculo, en fin, a propósito de un concepto que uso, que he creado, que se llama energía social, y que se mide físicamente, no se mide monetariamente, se mide en kilovatios, tomando, por supuesto, la perspectiva de los físicos. Bueno, hay unos físicos que han medido la energía social que creamos nosotros los seres humanos. Y ya como sociólogo le he puesto un calificativo que ellos no lo usan, pero energía positiva y energía negativa. Si lo trasladamos a, digamos, una cantidad de kilovatios por persona por día, en Estados Unidos, qué sé yo, en Sudamérica, en diferentes lugares, podemos visualizar, y a propósito del tema de salud mental, que
la existencia de mayores problemas de salud mental en sociedades que tienen esos problemas y que al mismo tiempo no utilizan, por ejemplo, energía renovable, o por ejemplo, no se comportan adecuadamente con lo que vendría a ser la propuesta para el comportamiento en la época de la pandemia, eso genera energía negativa. Y la energía negativa es una energía que te lleva al colapso. La crisis, toda crisis es un colapso. Puede durar más, puede durar menos, habrá que ver cuánto dura. Pero bueno, eso es lo que hay. Que tengamos la posibilidad de mirarnos como contradictores que somos y como sujetos contradictorios que somos, es importante. Y poder evaluar si lo que estamos transformando efectivamente es producto de la acción que hacemos o si esa acción transmite un otro sentido que es lo que en realidad estamos animando. Bueno, ese es un tema, por supuesto, medianamente grande y solamente lo quiero plantear, ¿no? Sí, hablando de esto, Baltasar, que tú señalabas que somos seres de contradicción, que concuerdo contigo. Una de las grandes contradicciones que yo veo en nuestro medio es que no se ve la acción como un discurso, como que se escucha a las personas, ¿no? Hablando María Pía, lo que tú decías del Congreso, ¿no? Si hacemos un repaso, la cantidad de gente que ha hecho cosas en el pasado inaceptables y que han sido elegidos, ¿no? Porque esas acciones no cuentan, cuentan lo que decían, pero esto se da en la vida cotidiana, en las casas, en las familias, ¿no? El típico doble discurso, ¿no? En las casas, ¿no? Tú haz lo que yo te digo, no lo que tú ves, ¿no? Pero todo esto, por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar esta búsqueda de conciencia? Que una de las frases famosas de Freud era ser consciente de lo inconsciente, ¿no? Que es uno de los objetivos del psicoanálisis. Pero ¿cómo podemos lograr en otros espacios también eso, ¿no? El arte, la cultura, es también un medio de hacer esto, ¿no? El teatro, nosotros desde el trabajo psicodramático, ¿no? Vemos, percibimos las contradicciones humanas, pero la diferencia es que da la posibilidad de tomar conciencia y producir cambios, es crear los espacios para pensarlas, ¿no? Y en ese sentido, todos los esfuerzos que se hagan en la escuela, los profesores, en los centros de salud, ¿sí? Todo eso es parte del campo de la salud mental, no es solamente que se dedique a los médicos, ¿no? Dicho sea de paso, la salud mental ha sido, para el Estado durante mucho tiempo, la salud era la última prioridad y la salud mental era la última prioridad. O sea, era lo último, como si no tuviese ningún espacio, ¿no es cierto? Y lo que vemos ahora es la gran dificultad de conectarnos entre nosotros. Aunque estemos conectados, como dice Baltasar, pero no somos conscientes de esa conexión. La gente no es consciente que sus actos impactan, ¿no? Hay un pequeño video que se ve cómo los hijos imitan a los padres, que es impresionante, y acá la gente, si uno sale a la calle, ¿no? La violencia, la irritabilidad, el maltrato, la gente no lo hace necesariamente porque sean malos, sino no tienen conciencia de lo que producen en los demás. Y esto tiene que ver, a mi modo de ver, con algo que desde chico no estamos logrando apoyar, producir en los vínculos al interior de las familias, es la construcción del otro, ¿no? Porque si no hay interlocutores, si no hay un otro, entonces no vamos a poder tomar conciencia, ¿no? La idea es que el otro está ahí para devolvernos también la imagen de lo que nosotros somos, o lo que nosotros pensamos, el impacto, ¿no? Pero si no tenemos las herramientas emocionales para sintonizar, entonces es como si nos relacionáramos de modo transparente, ¿no? Sin tener conciencia de nuestras relaciones, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo para permanentemente hacer consciente estas cosas, pero de tal manera que sea digerible para las personas, ¿no? Porque si los decimos en una forma agresiva, con poco espacio para la tranquilidad, entonces no se va a escuchar, ¿no? Entonces tenemos que ir
consiguiendo esos espacios para poder tomar conciencia de nosotros, ¿no? Sí. Creo que José Antonio se tenía que Sí, retirar a las 9. sí, pero una última intervención quería hacer que Claro. de varios comentarios que han hecho, y que tiene que ver con lo primero que dije, de que yo no creo que esta pandemia traiga grandes cambios. Yo creo que la tendencia a la homeostasis de los sistemas, a volver a lo mismo, va a ser lo que va a primar, ¿ya? Y creo además que puede exacerbar algunos temas sociales, por lo menos en Perú, ¿no? Al comienzo, si veíamos las publicaciones, las redes sociales, el 90% era solidaridad y cuidado. Y si vemos ahora, no sé si serán solo los que yo tengo de contacto, se le pasará a más gente, me llegó mi pedido de saga, o cuánto se está demorando mi pedido de tal sitio, o qué rico, ya nos llegó el pollo de tal sitio. Entonces, a eso es a lo que me refiero, a que la tendencia va a ser a que regresemos a lo mismo. Ojalá que no sea así, pero creo que va a ser así. Pero no para todos. Sí creo que hay mucha gente que se ha adueñado de un espacio personal de reflexión, que lo ha compartido con otros y con otros, y a partir de pequeñas comunidades se puede construir a futuro un cambio realmente cualitativo, pero no creo que va a ser ahora. Y sí, tengo víctima a las 9:10, así que me tengo que retirar por el momento. Les agradezco a todos. Hasta luego. Gracias, Antonio, gracias por tu tiempo y tu participación. Para el resto de los demás, sé que estamos sobre la hora, pero hay unos comentarios aún en el chat que no quisiera leerlos igual, y luego de leerlos y escuchar quizás las reflexiones o respuestas de los panelistas, porque hay comentarios, reflexiones y también hay preguntas. Y ya luego de esta etapa iremos cerrando, así que acabaremos unos minutitos tarde, pero creo que vale la pena para poder seguir escuchándonos y leyéndonos. Joaquín, Eh, discúlpame, yo sí, también me tengo que retirar a las 9. Tengo ya. también otro compromiso. Lo lamento mucho, me hubiera gustado seguir conversando con ustedes. Sí, Esto, no hay problema, estamos ya sobre la hora, así que les está agradezco bien. mucho. Gracias Hasta a ti. Gracias a pronto. ti, María Pía. Chao. Chao. Estamos quedando en familia, Joaquín. Sí, sé que ya es tarde, estamos ya pasada la hora. Igual como yo creo que el interés es también que no se queden sin leer los comentarios y las preguntas que han hecho para poder absorberlas y luego ya después ir cerrando. Gonzalo comenta que le gustaría proponer que también se converse acerca de la impotencia que se siente al enfrentar situaciones que superan los recursos de diferentes personas. Aquellas personas que han perdido seres queridos por falta de dinero, por no detectar el virus a tiempo. También considero que la pandemia trajo consigo el apuro y la necesidad de tratar otros temas de la realidad social en diferentes lugares del mundo, y ha presionado a que se den cambios en el mañana. Voy a leer para tal vez no detenernos tanto tiempo en cada uno, voy a leer los comentarios que hay en el chat de corrido
y los panelistas podrán ir comentando sobre lo que les quede o más los llame. Lisa pregunta, ¿cómo promover que este cuestionamiento en el modo de vida pueda contribuir a cambiar el patrón de vínculos y esto pueda reflejarse en el actuar individual y colectivo? Luego Diana también comentó que concuerda con Baltasar, que ella como arquitecta ve que existen varios cambios de hábitos dentro de la vivienda, que es donde paramos la mayor parte del tiempo ahora, que es vital mantener un equilibrio en no aislarnos e intentar tener una energía vibracional alta y aceptar la baja energía durante el día. Considero también que es vital aplicar la frase «el hombre es social por naturaleza». Es imprescindible mantener el equilibrio de conexión entre nosotros mismos y la comunidad para prevenir enfermedades de salud mental. Sofía comentó también en la misma línea, que a veces, creo que en la misma línea de lo que comentaba Leopoldo, que a veces no se ve el pensar o dialogar como una acción, y también lo es. Así Giselle también comenta que sucede que todo comportamiento es comunicación. Y Erika comentaba que un tema importante es la inconsciencia y la falta de empatía con uno mismo y con el prójimo. Esos son los comentarios que teníamos hasta ahora. No sé si... Sí. Quizá un planteamiento muy general, ¿no? Pero, de hecho, cualquier proceso de perturbación o transformación del sistema humano requiere abordarlo desde diferentes disciplinas, si es que cabe el término, o desde diferentes enfoques o desde diferentes dimensiones. O sea, no es un problema que está limitado a una sola dimensión, a un área, a una disciplina determinada. Así es. Entonces, eso, aunque claro, es bien general lo que estoy diciendo, es importante y es creo que lo que ha emergido también, no digo que no había existido antes, pero ha emergido ahora con más fuerza, a propósito de la pandemia. Ya no es solo, ¿no?, un tema de crecimiento económico, por ejemplo. Es también un crecimiento, es también, ¿no?, un proceso que abarca otras dimensiones, otros aspectos de la vida humana. No voy a desarrollar más porque sé que estamos con el tiempo relativamente limitado y no sé si Leopoldo o tú mismo o alguien más quiera decir algo. Pero sí me parece importante señalar que hay que ver la posibilidad de incorporar visiones de sistema en la educación nuestra, porque lo que nos han dado en el colegio y en las universidades todavía es un pensamiento lineal. Y ese pensamiento lineal hay que transformarlo, si es que cabe y se puede, en un pensamiento sistémico, en el sentido de visualizar los diferentes componentes que hay en un sistema. Exactamente. Nada más, por ahora. Creo que ya no va a haber más tiempo, o sea que nada más. Diríamos en una perspectiva relacional, ¿no? Y que las cosas no dependen solo y exclusivamente de uno, sino de las relaciones, ¿no? A la pregunta sobre la impotencia, por supuesto que uno siente impotencia, ¿no es cierto? Y esto, además, más impotencia uno siente, se me viene, ¿no?, nuevamente lo que María Pía comentó, que mientras estaba comenzando todo el tema del COVID, se estaba discutiendo una ley para los micros en la avenida Arequipa, ¿no? Con una falta de sintonía emocional con la población y con las necesidades del país espeluznante, ¿no? Entonces esto es algo que lo vemos en todos lados, ¿no? Entonces la impotencia, es decir, esa falta de sintonía afectiva es la que produce la impotencia, porque frente a los hechos, es decir, las emociones, lo que nos pueden permitir es recuperarnos, buscar alternativas, salidas, pero no quedarnos con la rabia, la bronca, que lo único que hace es dañarnos y lastimarnos, ¿no? No se trata de lastimarnos o lastimar a otros, sino transformar, cambiar. Y eso, si no tenemos los recursos personales para sintonizar con los demás, diciéndole esto me he acordado un ejercicio que hice una vez en una escuela nacional, un ejercicio que en psicodrama tenía que ver con la conexión del grupo y los profesores estaban sorprendidos, ¿no?, de cómo podía conectar emocionalmente, ¿no? Cosa que a mí me dio realmente una desazón
muy grande, porque era como si a estos profesores que, con todos los méritos que tienen los profesores, ¿no? El esfuerzo que hacen, lo conozco de cerca, pero que no se haya dejado de lado toda la vida afectiva, ¿no? Que es la vida que conecta entre nosotros. Entonces, ahí hay algo que rescatar para no quedarnos pues con esa sensación de impotencia, que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer algo, ¿no? De repente limitado, de repente pequeñas cosas, ¿no? Pero de hecho, si hacemos una red entre todos, sí se puede hacer. Por supuesto, se pueden hacer cambios y lo que hay que hacer es eso. No, no lo vamos a lograr mañana, sino que hay que hacer una perspectiva hacia el futuro, ¿no? Sí, en eso a mí también me surge, creo que en relación a algo que mencionaba Baltasar, no lo puso de esta forma, pero no subestimar la pequeña acción, ¿no? Porque entendiendo que conformamos parte desde microsistemas que terminan engranando e impactando hasta lo más macro, toda pequeña acción genera un cambio, ese cambio puede llevar a una transformación mayor, ¿no? Eso a mí me parece bastante importante también. Yo me quedaba con algo que dijiste, Baltasar, que era ¿a qué le damos valor? ¿No? Y creo que es una pregunta como que resuena mucho. ¿A qué le damos valor ante toda esta situación? Y bueno, nosotros en psicodrama y en esta mirada relacional siempre nos construimos con el otro, pero estaba sintiendo de que más allá del otro, había que primero tener esta mirada hacia adentro y vernos y examinar eso, ¿a qué le damos valor para a partir de ahí construirnos con el otro, ¿no? Y construir bueno, como lo dice la palabra, construir en realidad, ¿no? Que con esperanza, con posibilidad, con todo eso, ¿no? Nada más. Gracias, Carmen. No sé si quizás ya con esto vamos cerrando el espacio, a menos que o Leopoldo o Baltasar quieran decir algún último comentario. No, solamente para ver si he entendido, ¿no? El comentario muy pertinente de Carmen. El adentro y el afuera a veces los separamos artificialmente. O sea, hay un afuera, pero es una denominación que arbitrariamente la hemos aceptado. Y hay un adentro. No quiere decir que son exactamente lo mismo. Siempre pensamos en el o es esto o es aquello. Pero el proceso de la vida es y o. Es las dos cosas al mismo tiempo. Y eso me parece que es importante tomarlo en cuenta porque también da una idea de la fuerza que nuestro propio actuar, ¿no? tiene. Aquí entre nosotros hay, por ejemplo, un eximio jugador de básquet que en el pasado fue parte de la selección peruana de básquet. Ha retomado una iniciativa que va a alterar algo, no sé pues si la sociedad toda, por supuesto, pero va a alterar algo. Van a haber modificaciones. El básquet que está tan disminuido, ya alguien tomó esa iniciativa. Está alterando los vínculos de ese universo, ¿no? Para poner solamente una ilustración de un universo que es, claro, el universo de un deporte, y le está dando un impulso, veremos cómo se responde también, ¿no? Porque no lo podemos asegurar, pero ahí nomás, en ese propio acto, hay una, no solo intención, sino hay un impacto que se va a poder visualizar ahora y más adelante, ¿no? O sea, no hagamos tanta diferencia entre el adentro y el afuera. La hay, pero pensemos en términos de I-O, que eso es pensar en sistemas y no pensar linealmente, o A o B. Y todos somos A y B, ¿no? Más o menos para ponerlo en términos más simplificados, ¿no?
Gracias, Baltasar. Gracias también a todos los que están escribiendo por el chat sus palabras de agradecimiento y de despedida también. Creo que ya pasados 15 minutos después de la hora acordada, creo que podemos ir cerrando el espacio. En primer lugar, y nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes por estar, por compartir, por participar. A nombre de SOPREP, nos es muy placentero y gustoso ver tantísima gente conectada e interesada por estos temas. En uno de los comentarios también queda todavía la propuesta de qué seguir creando, qué cosas co-crear para lo que viene después, ¿no? Y un poco esa era la intención también del espacio de hoy, es mirar dónde estamos parados, mirar qué viene más adelante y también mirar cómo podemos hacer juntos para transformar nuestra realidad y la realidad que tenemos cerca, que definitivamente es un proceso largo, pero es factible. Y como proceso también de aprendizaje y de crecimiento, a nombre de SOPREP estoy mandando ahorita por el chat un enlace de una encuesta. Es bien pequeña, tiene creo que unas 4 o 5 preguntas. Si por favor pueden darse el momento ahora para responderla. ¿No? Usualmente la mandaríamos luego por correo, pero sabemos que luego ya por correo a veces es difícil encontrar la respuesta, así que si pueden abrir el enlace ahora, ahí está en el chat, y responder a la encuesta. Y bueno, sin más que eso, también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como SOPREP y SOPREP Perú, en Facebook, en Instagram. Tienen también nuestro correo, por el que nos hemos comunicado para pasarles la información de hoy, así que por favor, si tienen cualquier duda, iniciativa, consulta o deseo de seguir profundizando, no duden en contactarse con nosotros. Les vamos a comunicar también otras actividades que tenemos planteadas en diferentes ámbitos, alrededor del psicodrama también, y de entender, ¿no? Un poco el propósito de SOPREP es entender para transformar. Y creo que es un poco de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Entender cómo estamos, dónde estamos, qué nos pasa, para ver hacia adelante cómo transformar el camino que queremos elegir e ir por ello. Así que sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todas y todos por estar. Gracias. Muchas gracias. Tengan buenas noches. Gracias, muchas Hola, gracias. gracias, muchas gracias Chao. a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuidarse, Muchas gracias. gracias. Chao. Muy lindo. Gracias. Gracias por la Muchas ayuda. gracias. Bye. Mucho. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Todo muy, muy bonito, los felicito. Gracias, gran aporte, de verdad. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Buena, Baltaco, chao. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Estuvo muy bueno. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Pollo. Chao, chao, Baltaco. Joaquín. Chao, Baltaco. Chao, chao. Yo soy... No queda.